Saludos nuevamente, bienvenidos a este recorrido de ruta arquitectónica por la ciudad de Manizales, un proyecto de la Alcaldía de Manizales y Vigías del Patrimonio en apoyo y asocio con Guías y Colonos. Mi nombre, Milton César Ocampo, guía profesional de turismo perteneciente a la Asociación Caldense de Guías, Guías. Y entonces veníamos ya narrando en otras ocasiones lo que significaba hablar del tango y hablar de otros sitios icónicos y usanzas importantes en la ciudad de Manizales. Estamos aquí pues para hacer un breve recorrido, una breve semblanza de lo que son los lugares más importantes y en este caso los inmuebles más importantes de Manizales cuando estamos en un recorrido por la ciudad. Y vamos a empezar por la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario de Manizales. En algunas otras ocasiones he escuchado decir que le dicen de Chiquinquirá. Pues, según los cánones de erección de la catedral, en todos los apartes que hemos visto, que hemos estudiado, aparece sin esa última determinación, sin esa última denominación. Pero dentro de la catedral hay un cuadro hermoso de la Virgen de Chiquinquirá. Comencemos entonces a conocer nuestra catedral. Debemos mencionar que en 3 oportunidades Manizales se incendió. Se incendió el 19 de julio de 1922, se incendia el 3 y el 4 de julio de 1925, un incendio tremendo que sufre la ciudad, y cerca de la catedral, de la primera catedral que tuvo Manizales, que era una catedral de madera, una catedral que les costó a los manizaleños unos 200.000 pesos de la época, pesos oro. Hay que hacer referencia que cuando uno en esa época o cuando uno tiene un billete de denominación oro, se le debe pagar en oro lo que cuenta el billete. En ese incendio tratan de rescatar la catedral y de hecho ese templo, dinamitando un edificio que queda en el costado izquierdo de la catedral mirando hacia la gobernación, o en el sector occidente mirando la catedral. Había un edificio de 3 pisos que tuvo que ser dinamitado y ensayaron con una primera carga de dinamita, pero solamente alcanzaron a hacer un hueco en la pared y tuvieron que utilizar una caja de dinamita para tumbar el edificio y evitar que se quemara la catedral de Manizales. Pero en el año de 1926, el 20 de marzo, y según lo que se cuenta, en una droguería también había ciertos elementos volátiles donde se comenzó este incendio. Y pues ahondaría mucho más el dolor y el recuerdo de lo perdido en los manizaleños. Un templo que se demoró unos 14 años en ser terminado y nuevamente un tercer incendio acabaría con la catedral. Pero luego de este incidente, el señor Miguel Gutiérrez dice, bueno, tenemos que luchar, y el mismo arzobispo o el mismo obispo de la época instaría a los manizaleños a construir un nuevo templo. Recordemos que en ese tiempo no había arquidiócesis aún, entonces el obispo de la época instaría a los manizaleños a construir un nuevo templo. Ese templo comenzó con la venta, la venta de empanadas, con el apoyo de los manizaleños,
y se hizo una especie de concurso en Francia, en París, de 60.000 francos para quien diseñara una nueva catedral o un nuevo templo que cumpliera las veces de catedral en Manizales. El señor Auguste Julien Ponty fue quien diseñó esa catedral, quien hizo los primeros planos. Y la Papio y Bonarda fue la empresa encargada de diseñar, de construir la catedral. Recordemos que por esos tiempos el presidente Pedronel Ospina había declarado Manizales como, luego del pedido de Pereira de ser la capital de Manizales, la capital de Caldas. Este departamento también se llamó Manizales, pero la capital de Caldas, Pereira había pedido ser la capital tras la desaparición, la cuasi desaparición de Manizales. Pero el presidente de la época dijo: Manizales aún en llamas es la capital de Caldas. Y empieza eso a marcar la diferencia, las rivalidades entre Manizales y Pereira. Entonces se comienza a construir la catedral, se construye en 3 etapas, y entre esas etapas se cuentan entre 1928 y 1939. La planta arquitectónica es diseñada en forma de cruz griega, posee 3 naves, de un coro, espacio detrás del altar diseñado para los cantores y los eclesiásticos. De la planta arquitectónica se levanta un cuerpo con una torre ubicada en cada una de sus 4 esquinas, en cuyos remates superiores se encuentran las imágenes de San Francisco, San Marcos, San Pablo y Santa Inés, que fueron ya pues incorporados en el año de 1993 para reemplazar los que fueron derribados por el terremoto de 1962, que representaban a Juan Bautista, a Santa Rosa de Lima, a San Juan María Vianney y a San Pedro Claver. En medio de estas esculturas se destaca la torre central, cuyo remate lleva un Cristo, el Cristo Salvador, de 6 metros de altura. Y ese Cristo era de aquel tiempo de Alideo Tassioli Fontanini, pero ese Cristo también cayó, sufrió pues el embate del temblor. Y ese Cristo era construido en cemento armado. La catedral alcanzó los 106 metros y debajo de esos 106 metros está el corredor polaco. Hay varias historias del corredor polaco, que se llamó así por la compañía polaca, una banda, digamos así, de guerra que tenía el colegio Lanz y que iban a practicar. Otros hablan de que Alemania invadió a Polonia por la misma época en que se abría el corredor polaco. Entonces son varias las teorías y en verdad no muchas confirmadas. Vamos a continuar entonces. Vamos a decir que la catedral, dentro de su mucha ornamentación debida al sacerdote de aquella época, Luis Concha Córdoba, que era un hombre de cierto nivel aristocrático, por decirlo de esa manera, empezó a buscar quiénes o la empresa que decorara la catedral por dentro. Y empezó a llamar a personajes como Mr. Harold W. Rambusch de Nueva York, de la empresa Rambusch de Nueva York, a la empresa de la casa Ulderigo Martelli, que fueron quienes hicieron la parte de mármol traído de Florencia, Italia. Entonces vienen varios los personajes en la decoración de la catedral. Y también hablando del baldaquino o el cimborrio, como algunos le dicen, o el ciborio, como algunos lo llaman, hay una diferencia entre un cimborrio y un ciborio. El ciborio en este caso sería
el mismo baldaquino, decorado por el señor Hernando Carvajal y dorado. Sus esculturas fueron doradas por don Manuel Vargas en la parte de madera del trono episcopal. Muy bien. Esos son detalles que nos llevan a conocer la catedral, una de las 30 más altas del mundo, la catedral más alta de Colombia. En algún tiempo fue el edificio más alto de Colombia, hasta que llegaría el edificio Avianca a destronar el reinado de la catedral como el edificio más alto del país. Una catedral de 42.000 toneladas que, con su restauración hace algunos años, ganando peso en las partes laterales para sostener lo que los arquitectos llaman el nivel 32 de la catedral. Si ocurría algo, lo primero que se caía era ese nivel. La catedral, por algunos, y si mal no recuerdo, por Albeiro Valencia Llano, es conocida como la piedra del hombre. Algunos otros lo llaman el cemento encantado, y es una muestra del pundonor, de la fortaleza, de la valentía de los manizaleños de salir adelante luego de 3 tremendos incendios. Pero bueno, en algún otro momento hablaremos de más detalles de la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario de Manizales. Vamos a continuar dentro del marco histórico de la ciudad. El icono más importante es la catedral, pero vamos a mirar hacia el frente, y ese frente es el Palacio de la Gobernación de Caldas. Este palacio, por algunos llamado como el Palacio Amarillo, lo tenemos ahí enfrente. Tiene una decoración que hace referencia, es un estilo palacete francés. El primero se incendia también en 1926, el incendio del 25, perdón, y hacia 1927 comienzan la construcción de este palacete francés. Si vamos a mirar la decoración exterior, podemos mencionar que en la primera parte, la primera planta y del frente, podemos decir que el edificio puede ser simétrico, pero por dentro no lo es tanto. Es un edificio que tiene cierta volumetría, pero la decoración exterior, podemos mencionar que en la primera planta es mucho más austera, la planta es muy sencilla. La segunda, el segundo nivel, es un poco más decorado, ya presenta un poco de volutas, tiene una entrada, la entrada llega hasta esa planta, una entrada de medio punto, y para hablar de los arcos de medio punto hay que hacer referencia que están apoyados sobre 2 puntos laterales. Entonces esa segunda planta es un poco más decorada, y la planta superior, la tercera planta, tiene mucha más, es mucho más barroco. Las volutas, las decoraciones en la parte superior. Entonces, cada una de ellas representa a las clases sociales. Una clase social trabajadora, la clase media en la parte media del edificio, y la parte superior pues haría referencia a una clase alta, a una clase dominadora. Y podríamos decir que hace referencia a una clase real europea. Pues hablemos que es un edificio profusamente decorado cuando entramos en él, con balaustres en forma de claustro, con ánforas. Entonces, es en sí una de las joyas arquitectónicas de Manizales. Este edificio está ubicado sobre la carrera 22, la carrera 21 entre calles 22 y 23, y fue diseñado por el arquitecto John Botar
y construido por la Ulen and Company. Recordemos que hubo dos empresas que se encargaron de la reconstrucción de Manizales luego del incendio de 1926. El trabajo de ornamentación estuvo a cargo del maestro bogotano Belisario Rodríguez. Don Belisario tiene una historia. De pronto ustedes han caminado por el antiguo túnel del ferrocarril por la Santander, entre la Santander y la Paralela. Y precisamente al lado, donde está la salida de la Paralela, por debajo del puente, hay una casa. Y esa casa tiene decoraciones parecidas a las que tiene la gobernación de Caldas. A esa casa le llaman la Casa de las Muñecas. Y según se dice, esa casa se la construyó don Belisario a su esposa. Pero su esposa le fue infiel y este hombre cayó en la tristeza y pues historias tristes se hablan de don Belisario y la construcción de la Casa de las Muñecas. Este palacio, estamos hablando de nuevo de la gobernación, este palacio se destaca por su diseño arquitectónico. Tiene planta rectangular en forma de U, como lo habíamos mencionado, formado por un bloque central y dos laterales ubicados alrededor de un patio interior. Recordemos que estamos hablando de una especie de claustro y en los muros su fachada posee frontones triangulares con columnas adosadas rematadas en capiteles corintios. Hay tres tipos de capiteles, el dónico, el jónico y el corintio, y este hace recepción a los capiteles corintios. Y la entrada principal es de doble altura, como ya lo marcábamos, como ya lo decíamos, es un pórtico que tiene el edificio. Y pues los diferentes diseños, los diferentes componentes decorativos en alto relieve, como capiteles, cornisas, áticos, balaustres, que cuando estamos tocando y bajando las escalas tocamos la baranda, y esa baranda está enmarcada por las balaustres o las balaustradas, como algunos les llamarán, los entorchados, cielos rasos, medallones, los apliques y balcones. Es un edificio, como ya lo decíamos, decorado profusamente en el interior. Las lámparas son lámparas de Murano, lámparas de vidrio de Murano, traídos de Italia. Y como lo decíamos, es uno de los edificios más representativos de la arquitectura republicana en Manizales y fue declarado bien de interés cultural en el año de 1984. Esa es, pues, nuestra reseña sobre la gobernación de Caldas. Vamos a seguir caminando. Vamos a cruzar la calle, vamos a subir por la calle 22 hacia la carrera 23 y vamos a hablar del edificio Manuel Sanz. Algunos hablan de este edificio, lo llaman Manuel Sáenz, no, Manuel Sanz. Y el señor Manuel Sanz fue un comerciante cafetero famoso en la ciudad. Fue un tipo acaudalado de la ciudad y no se sabe mucho más de él. Pero en donde hoy día se encuentra la DIAN, hablemos del diseño que fue construido en 1927 también por la Papio y Bonarda, Angelo Papio y Giancarlo Bonarda, para, como lo decíamos con antelación, el comerciante Manuel Sanz Montoya. Se construyó para uso hotelero y fue ocupado principalmente o inicialmente por el Majestic Palace Hotel. Luego fue el Hotel Europa. A su inauguración asistió el presidente de aquella época, Miguel Abadía Méndez, para decorar y para condecorar a su propietario como un hombre cívico. Este edificio fue declarado Monumento Nacional en diciembre de 1982 y la última restauración se realizó en 1996, entre ellos los arquitectos Gloria Arias y Juan Manuel Sarmiento Nova, un personaje que ha sido muy importante en la recuperación de patrimonios de la ciudad. Y sigue en muy buen estado este edificio. El edificio se presenta en planta cuadrada en esquina, con estructura en concreto armado, fachada en mampostería quiere decir ladrillo, con cornisa y molduras de cemento,
muros interiores en mampostería y cubierta en fibrocemento. En su interior se destaca una voluminosa escalera en mármol con pasamanos en hierro forjado y lámina de cobre, por donde se asciende al segundo piso, que está bordeado por arcos de medio punto. Ya dimos referencia a los arcos de medio punto, columnas estriadas con hendiduras verticales y capiteles corintios. Estamos hablando de otro estilo de capitel. En la fachada sobresale la esquina ochavada. ¿Qué es una esquina ochavada? Es una esquina que no termina en punta, es una esquina entrecortada. Y hay dos teorías para hablar de esos ochaves. Uno es se habla de la reverencia a la catedral, del respeto a la catedral, y el otro es para permitir a los conductores ver cuando viene un vehículo. Ya habría que hacer más profundidad en la investigación de por qué las esquinas ochavadas. En esta esquina ochavada, en el remate del frontón, están dos esculturas. Son Mercurio y Minerva, que representan la economía y la cultura en Manizales. Son hechos de mármol, como ya lo habíamos mencionado. Eso pues, la casa de don Manuel Sanz. Sigamos. Vamos a continuar ese recorrido. Vamos a irnos por la carrera 23. Vamos a continuar en el centro histórico de Manizales. Y vámonos para la Casa Estrada. Subiendo ya la carrera 22, la última empinada de la carrera 22 o casi empinada de la carrera 22 para llegar a la Catedral de Manizales. Uno de los edificios o una de las casas más bellas de la ciudad, la Casa Estrada. Este es el interior. Lastimosamente, esta coyuntura sanitaria que estamos viviendo hizo que un almacén de electrodomésticos histórico en la ciudad, muchos años, estuvo el almacén Oportunidades en este edificio. Y miren este interior tan espectacular, tanto por dentro como por fuera. La casa es sencillamente hermosa. Pero vamos a mirar el diseño. Y la casa fue construida en el año de 1927, también por Angelo Papio y Giancarlo Bonarda, para el señor, en este caso, don Estanislao Estrada, comerciante de café oriundo del municipio de Aguadas. Entonces, el café dio mucha potencia a estos señores que llegaron a la ciudad y construyeron este tipo de casas. La casa es de 2 plantas, tiene un claustro con patio interior central contorneado por columnas de capiteles corintios arriba y abajo. Los capiteles que estamos viendo en la parte interior en la primera planta es corintia. Presenta estructura en concreto, fachada en mampostería con molduras y detalles en cemento, muros interiores en mampostería, entrepisos en losas de concreto y balcones en hierro forjado. Posee una torre pequeña y alargada rematada en una cúpula en una de las esquinas de la parte superior. Esa cúpula, que es muy llamativa para los manizaleños, para mucha gente y a muchos quienes aún no conocemos esa casa por dentro. Es una casa que los dueños no han querido abrirla al público y sería espectacular mostrarla como museo y rematar con una foto en el cupulino, que así es como se llama la cúpula que remata la parte superior en la esquina de la casa. Es uno de los inmuebles más representativos de la época republicana en Manizales y fue declarado Monumento Nacional. Eso pues, la Casa Estrada. No hay que saltar que don Estanislao Estrada tuvo que ver con el diseño de la Plaza de Bolívar hacia 1919. Vamos a continuar. Vamos en esta oportunidad, aunque tenemos otros recorridos con la alcaldía y con las de guías, como les mencionábamos en el marco de patrimonio,
el recorrido religioso. Pero entonces vamos a irnos caminando y vamos a hacer una pequeña reseña sobre una de las iglesias que más llama la atención. Vámonos a la Inmaculada. Cuando yo tengo recorrido con extranjeros y locales o foráneos nacionales, solamente me limito a mencionar que la Inmaculada es considerada la segunda casa de los manizaleños. Yo pertenezco a esta parroquia, yo pertenezco a la Inmaculada. Y cuando propios y extraños me dicen, wow, qué iglesia tan hermosa. Muchos me dejan sorprendido cuando me dicen es de las más hermosas que he visto. El trabajo en madera, la talla en madera, los detalles que tiene, los mosaicos, mármol. Es un templo sencillamente precioso. Pero, ¿qué del diseño de este templo? El padre Santiago Páramo fue el diseñador de este templo y sufrió eh, varias refacciones a lo largo de la historia. El nombre del templo es Basílica Menor Inmaculada Concepción. Ese es el nombre de la iglesia. Se encuentra ubicada en la calle 30 con carrera 22 en el Parque Caldas. Fue diseñada en 1903 por el sacerdote jesuita Santiago Páramo y posteriormente los planos fueron modificados por don Luis Muñoz y Elías Arango. El templo se termina el 9 de agosto de 1909 y el templo continúa en proceso luego de 1909 y se inaugura en 1921. Fue restaurada en 1984 por Jaime Jaramillo Uribe y es patrimonio de la ciudad y en el año 2015 fue declarada Basílica Menor. De hecho, pusieron una placa en la entrada de la iglesia, del templo, donde por ahí tengo una foto y una casualidad que les pasó. En alguna oportunidad hablaremos de esa casualidad en la placa. Es un templo en forma de cruz latina con 3 naves y ábside para el altar. Fue construida en bareque metálico. Es lámina de zinc lo que tiene, es lámina metálica, perdón, lo que tiene el templo por fuera para protegerlo obviamente del tiempo, como pasa con el bareque. El bareque tiene aleros, o las casas de bareque tienen aleros para proteger la pared de la lluvia. Y pues los múltiples elementos decorativos y estructurales en cedro rojo que tiene este templo, para muchos el más bello de la ciudad. Vamos a seguir caminando, vamos a devolvernos y vamos a irnos hacia otro templo que lastimosamente no es muy enseñado por nosotros en los recorridos. Realmente el acceso a este templo es un poco complicado. Es un templo que todo el mundo conoce como los agustinos. Y es que esta congregación llega a inicios del siglo XX a Manizales, cuando era el barrio Carangal, y esta gente, esta congregación, cambia de manera drástica la manera de vivir de las personas de este barrio. Era un barrio casi que muy deprimido y le da cierto auge con la llegada de estos señores. Era un lodazal, ellos con manguera empezaron a aplanar los terrenos. Cuando se llegaba a Manizales, uno de los dichos era: para vivir en Manizales, si quiere su casa, primero tiene que hacer el lote, y lotear era con manguera. Entonces, este templo ubicado en la carrera 19 con calle 19 en el barrio de Los Agustinos, los planos fueron realizados por el arquitecto George W. Price, construido en 1914, entre 1914 y 1926, y se erige al Sagrado Corazón de Jesús. Es un templo de estilo gótico con 3 naves. Hacia 1955 cae un rayo, provoca un incendio. Imagínense, la ciudad de los incendios, definitivamente Manizales, lo deja muy averiado, y se empieza la reconstrucción hacia 1956, entre 1956 hasta 1972. Este templo por dentro tiene unos retablos espectaculares y tiene ciertas características en relación con el neogótico o el gótico, que cuando hagamos el recorrido religioso vamos a conocer más sobre
los agustinos, o el verdadero nombre, la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a continuar y vamos a irnos hacia la 23. Vamos a caminar hacia la arquidiócesis de Manizales. Miren qué bello este templo, el templo de los agustinos. Vamos a la arquidiócesis en este momento. La arquidiócesis es otro de los ejemplos de conservación de arquitectura republicana en Manizales. Recuerden que el republicanismo se da después de que el gobierno de Pedronel Ospina dice Manizales se reconstruye, pero no en madera, no en guadua, se construye con concreto, con cemento. Muchos de los edificios llamados a ser bareque cambiaron y pasaron de ser bareque en cagajón de caballo a bareque encementado, y muchos tienen láminas de acero dentro, los famosos keyrings, para sostener el bareque. Entonces, y eso obedece a la falta de dinero en aquellos tiempos, porque recuerden que Manizales tuvo que reconstruirse, y una de las ventajas para que Manizales se reconstruyera rápido fue luego el primer incendio en 1922, se instó a la gente a que pagara seguros. En el primer incendio muy pocas propiedades contaban con un seguro, 3 o 4. Pero ya para el incendio de 1925 ya había varias propiedades aseguradas. Y las aseguradoras tuvieron que desembolsar un valor de 7 millones de pesos. Y el dólar en aquella época se equiparaba al peso. Entonces, eso hizo que la reconstrucción de Manizales se diera rápido. Entonces, el Palacio Arzobispal, que también está en este conjunto arquitectónico republicano, se encuentra ubicado en el centro histórico sobre la carrera 23 con calle 19. Se construye entre 1926 y 1927, bajo el mandato de Monseñor Tiberio de Jesús Salazar y Herrera. El diseño lo hizo el sacerdote Giovanni Buscaglione, y fue construido por los italianos Papio y Bonarda. Nuevamente, a los arquitectos José María Gómez y Benjamín Dusan Canal se les atribuye gran parte del diseño de la ornamentación y se declara monumento nacional hacia 1984. Y en cuanto a la planta arquitectónica del edificio, hay que mencionar que es rectangular, con 2 pisos, con vestíbulo y patio en forma de claustro. Muchos de los edificios que tienen este tipo de construcciones de estilo son a manera de claustros. Descubierto el claustro con corredores perimetrales delimitados por arcadas en el primer piso. La fachada de la entrada principal se caracteriza por incorporar elementos renacentistas, tales como las molduras y el frontón, que enmarca el acceso y se compone de una sección triangular que descansa sobre columnas adosadas en la pared con altos relieves de órdenes clásicos. Ya estuvimos hablando de los órdenes clásicos. Todos los pisos están recubiertos con baldosas en relieve. Pues, el diseño, miren qué edificio tan precioso. Estos son los órdenes corintios, jónicos y corintios. Aquí tenemos volutas, las hojas de acanto, el fuste en la columna larga. Es un edificio de una tremenda belleza, y estos edificios deberían mostrarse a la gente, permitirse recorrer para conocer la decoración y los detalles de estos edificios, y pues como el que estamos viendo en este momento, que es el Palacio o la Arquidiócesis de Manizales. Vamos a continuar y vamos a irnos hacia un poco más abajo de la 23 y vámonos cruzando la 22 con calle, se me olvida qué tipo de calle es esta, calle, no recuerdo la calle, se me olvidó la calle, pero vámonos para la carrera 21, con calle 21 también, si no me falla la memoria, 21 con 21.
para el edificio Escorial, el Hotel Escorial. Este edificio diseñado en el año 1928, también este detalle no es muy conocido entre la gente. Fue diseñado también por Auguste Julien Polti. ¿Y quién fue el diseñador o por qué se hizo famoso este diseñador? Por la catedral. Lo hizo para el señor Guillermo Gutiérrez Vélez. Sin embargo, no se construyó por los efectos de la crisis de 1929. Su edificación se llevó a cabo hasta mediados de los años 30 por los arquitectos Arnoldo Mit. Ese nombre les debe sonar, don Jorge Arango Uribe, quienes realizaron algunas de las reformas a los planos del arquitecto francés, eliminando de la fachada los elementos decorativos y le dieron un estilo de transición. Este edificio al principio se conoció como el Hotel Manizales, luego el Hotel Nacional y después Olivares y finalmente el Escorial. Se inaugura para los cuartos Juegos Nacionales en el año 1936 que realizó Manizales. Y no sé si hoy día pertenezca al mismo dueño, a don... Se me escapa el nombre del dueño del hotel. El hotel estuvo en venta en unos 1.000 millones de pesos. Luego les diré el nombre del actual dueño de este inmueble. El inmueble es de planta cuadrada con estructura en concreto armado, fachada en mampostería, cubierta en asbesto y cemento. Hoy día, creo, el hotel o este edificio está dado en uso habitacional comercial. Como les decía, estaba en venta. Entonces no sé si seguirá siendo el Hotel Escorial este edificio que es reconocido como, ya lo mencionamos, Hotel Escorial. Vamos a continuar. Vamos a irnos un poco más hacia el oriente de la ciudad y vamos a recorrer uno que marcó mi vida. Yo fui alumno. Yo fui habitante estudiantil del Liceo Isabel la Católica, que por dentro es volumétrico, es un claustro, es un edificio enorme, es un edificio muy grande. En el año de 1991, a ver, yo terminé en el 95 en este colegio, hacia el año 1990, cuando César Gaviria Trujillo terminó la presidencia, se construyó el ala derecha que estamos viendo en este momento en la diapositiva. Lograron rescatar los balaustres. Miren que las barandas son balaustradas, pero esta parte del edificio es mucho más nueva que el resto del claustro, que el resto del colegio Liceo Isabel la Católica. Este colegio se construye, o este liceo, o este edificio se construye hacia el año de 1930. Es el segundo plantel de bachillerato femenino de Manizales, después de la Normal de Señorita. Luego empezaron a entrar hombres al liceo hacia el año de 1989. Comenzó la llegada de hombres, entre ellos yo. En el año 1989 éramos 50 hombres y más de 2.000 mujeres. Y este colegio era especialmente para los estudiantes o las estudiantes que no querían dedicarse a la docencia. Recuerden que el primero fue la normal. El colegio se construye, o el liceo se construye en el año 1930 y comienza a ser Colegio de Cristo por los hermanos maristas. Y pues en cuanto a la obra, es una de las mayores envergaduras en el campo educativo construido por aquella época, localizado en el centro de su costado, sur, el liceo. El aspecto formal y de composición de la fachada está determinado por la utilización de los elementos decorativos, el republicano, que ya lo mencionamos,
¿Es un colegio simétrico, es un colegio volumétrico o es un claustro volumétrico? Sin muchos detalles en el interior, pero por fuera y especialmente el frontis o el frente del colegio es, como ya lo mencionábamos, decorado en el estilo arquitectónico republicano. Y en la cúpula, en la parte superior del frontis del claustro, está la cúpula que soporta a Cristo, porque recuerden que este era el colegio de Cristo. Continuemos, vamos a irnos para otro lugar de la ciudad, para otro que también está enmarcado dentro del marco, valga la redundancia, arquitectónico republicano de Manizales. Y pues algo que enmarcó el transporte en Manizales. Vámonos para la estación del tren, otrora estación del tren. Esta estación del tren es un edificio de planta longitudinal ubicado en una área plana, con dominio sobre el norte de la ciudad. Hay que rescatar, hay que resaltar la cúpula, que es de lámina de bronce. El edificio es de arquitectura republicana, con carpinterías metálicas, como ya lo habíamos mencionado, cubierta en tableta, y el ferrocarril fue el primer medio de transporte que unió a Caldas con el río Cauca, con el ferrocarril del Pacífico y con el mar. Lastimosamente, los rieles del ferrocarril de Manizales fueron levantados por decisión equívoca del gobierno de la época, apoyado por el ministro de Transporte, que era el señor expresidente de la República entre los años de 1986 hacia 82 al 86, que esa fue la época de Virgilio Barco Vargas. Luego vendría Belisario Betancur y luego vendría César Gaviria Trujillo. Pero cuando Virgilio Barco Vargas fue ministro de Obras Públicas, él levantó los rieles del ferrocarril en una decisión por muchos catalogada egoísta e individual y netamente llena de intereses personales, porque él poseía medios de transporte. Entonces, una manera era levantar los rieles. Algunos me desmentirán, algunos dirán, no lo fue así, pero entonces sería muy bueno que ustedes nos apoyaran con esa historia, porque esa es, digamos, la anécdota que hizo que en el año de 1959 el tren dejara de funcionar. Pero hacia 1926-1928 se construye la estación por la casa Uhlen & Company, por el arquitecto John Botard. En el 1928 se da la inauguración del edificio. Como lo mencionábamos, en el 59 se nos acaba el tren. En el 1979, se le adjudica a la Universidad Autónoma, que recién comenzaba en Manizales, lo restaura, lo toman como dato, y en el año 1981 surge la propuesta como monumento nacional, y en 1984 se declara monumento nacional bajo el decreto 2912 del 29 de noviembre. Vamos a irnos más hacia atrás, hacia el oriente de la ciudad, en la vía hacia Bogotá. Vamos a visitar el cementerio San Esteban. Vámonos para allá, como si nos fuéramos en tren. Lastimosamente no tenemos tren, y tampoco, como Santa Marta, no tenemos tranvía, pero tenemos muy buenas vías de comunicación en Manizales para llegar al cementerio San Esteban. Este cementerio, también entre la arquitectura republicana, el orden arquitectónico republicano de Manizales, digamos que dentro del recorrido religioso que tenemos preparado para ustedes, van a tener más detalles sobre San Esteban. Y hay unos detalles muy interesantes, como decir que el San Esteban llegó hasta la avenida Santander, y que ese barrio, los barrios Lleras, Vélez, especialmente el Lleras, donde está emplazada también la
el templo de Cristo, el templo del frente del cementerio, la iglesia, se me olvidó el nombre de la iglesia, Cristo Rey, Cristo Rey, toda esa parte perteneció al cementerio. Muchos dicen que en este sector de la ciudad asustan, que se ven personajes de otros mundos caminando por este sector. Y es verdad que en algunas de las casas de este sector se siguen encontrando restos humanos y tumbas. En algunas partes del cementerio ustedes verán que hay unas marcas negras con algunos nombres o números. En la bóveda es cuadrangular, pero hay una marca como si fuera una lápida negra, y esas son las primeras tumbas del cementerio. Y la primera fachada o la primera piedra, colocar la primera piedra es una tradición romana. Esa primera piedra fue colocada en el año de 1923 y se empieza a construir en el año de 1924. Esa época corresponde al comienzo del uso del cemento como uno de los materiales importados en Manizales. Y el cementerio San Esteban, además de ser la última morada de estilo de los habitantes de la ciudad y sitio de peregrinación los fines de semana, constituyó, junto con la Avenida de las Araucarias, recuérdense de las Avenidas de las Araucarias, lastimosamente ya no están las Araucarias, un conjunto urbano de notable belleza de la ciudad y factor de desarrollo de los barrios Lleras, Versalles, Santa Elena, Uribe, Colombia, recuerden a Bavaria. Y es una pieza con planta en forma de decágono irregular, ya vimos la foto desde el aire, y posee un destaque formal del osario alrededor del cual se ordenan radialmente las tumbas. Y posee un panóptico de 2 fuentes y mausoleos. Muchos de esos mausoleos son de la Casa Carvajal, que luego, como les comentábamos, vamos a desarrollar más esa información en un city tour o en un recorrido religioso de otros compañeros o de mi persona, si llegáramos a hacer el recorrido. Y ya vamos terminando ese recorrido. Vamos a subir más, vamos a irnos hacia el cable aéreo. Lleguemos al cable aéreo de la ciudad. Aunque hay un hito que me está faltando dentro del recorrido, pero que más tarde, ya al final, al culmen de este recorrido, lo vamos a mencionar. Vámonos para el cable aéreo. El auge del café dio como huella en Manizales la construcción del cable aéreo. Algunos otros mencionan que la venta de Panamá por parte de Colombia, que esos dineros también ayudaron a la construcción de un cable aéreo para Manizales. Desde el año 1913 se tenía la idea de construir un cable aéreo para la ciudad de Manizales, y para eso se menciona que se había traído a un arquitecto, a un ingeniero, algunos dicen que australiano, en otros apartes hemos encontrado que es neozelandés, el señor James Lindsay. Y este señor, al ver el desarrollo de Manizales y el transporte y la necesidad de un transporte del café de salida hacia Mariquita y de Mariquita para Honda, para que llegara por el río Magdalena hacia Barranquilla para exportarlo, pues dijo, necesitan ustedes un cable, y ese cable se comenzó a construir hacia el año de 1900, entre los años 13, 14, hasta que en el año de 1922 se inaugura. Fueron cerca de 73 kilómetros de línea que conectaban a 22 estaciones. Los cables estaban soportados por 374 torres de acero y una de madera. Esa torre de madera es la torre de Herveo, la torre número 20, la torre del cable. En esa torre del cable algunos mencionan que fue hecha de madera porque el barco que la traía desde Inglaterra
ese barco fue hundido por un submarino alemán. Al parecer esa historia no es tan cierta. Y hemos encontrado que entre el sitio del Frutillo y Yolombal, cerca de Herbeo, había una especie de barranco de unos 500 metros y un aguacero muy fuerte tumbó la torre. Y entonces nace la idea, por el mismo Lindsay, de necesitamos una torre ya. Y la gente de la región comienza a recolectar maderas de la región. La torre está hecha con maderas propias de la región y se construye lo que conocemos como la Torre de Herbeo, torre número 20, porque era la 20ª en el recorrido de Manizales a Mariquita, o la Torre del Cable, y en Herbeo porque estaba en Herbeo. Pero entonces, esta torre es de 55 metros de altura, y volviendo al cable aéreo, los vagones de mercancías que se movían por el cable contaban con 8 motores de 140 caballos de fuerza y eran capaces de viajar a tope de carga a algo más de 7 kilómetros por hora. Imagínense la velocidad. Eso eran 10 horas de trayecto. El recorrido en mula tardaba 10 días. Solamente a eso les digo. Este recorrido continuará, porque saber de la torre del cable y el cable es mucho más extenso. Pero entonces vamos a mencionar que en la primera década del siglo XX, una compañía inglesa llamada The Roadway Extension obtuvo una concesión para construir el cable aéreo, uniendo a Manizales con Mariquita, y se instalaron 376 torres de acero. Cuando la obra llegó al sitio conocido como La 20, se encontraron con una profunda depresión de terreno, lo que les mencionaba anteriormente, y en esa depresión un aguacero se llevó la torre del cable que estamos mencionando y que estamos viendo en esta diapositiva que nuestro webmaster nos está mostrando. A los pies de ella, Juan Valdés, y este sitio es uno de los más reconocidos de la ciudad por el encuentro de los jóvenes de las universidades de Manizales. El sector está muy cercano al área de las universidades, especialmente la Nacional, la de Caldas, la Católica, la Luis Amigó, y este es un encuentro de jóvenes y también personas mayores, porque este es el sitio más importante de encuentro nocturno de la ciudad, aunque quizás se puede ver un poco desplazado por lo que está presentando ahora la zona gastronómica de Manizales, que se ubica en Milán. Vamos a darle los últimos detalles. Esta torre está emplazada en el Parque Antonio Nariño. Recuerden que no muchos, que este parque se llama Antonio Nariño, no muchos conocen el nombre de este parque. Y bueno, en alguna otra oportunidad hablaremos mucho más de este sector conocido como el cable, y que ya pues lo tenemos mencionado como la Torre del Cable. Vamos a terminar el recorrido yéndonos para el centro. Mi compañero Jonathan, que nos acompaña haciendo el vuelo por Manizales, se va a ir rápidamente, como en Concorde o como en cable aéreo, que Manizales debería tener muchos más cables aéreos, hacia la Casa de Cultura de Caldas, Secretaría de Cultura de Caldas. Este edificio es precioso, esta casa es simplemente hermosa. Se ubica en el centro de Manizales y es la sede del Instituto Caldense de Cultura. Esta casa la construyó don Juan de Jesús Henao en el año de 1883. Y en el lado izquierdo de este corredor, de este patio, que tiene además un aljibe o tenía un pozo, tiene una entrada grande. Esa entrada la utilizaban los arrieros, los ganaderos, los campesinos de aquella época. Recuerden que esta casa se construyó en el año de 1883 y por ahí entraban el ganado para que el ganado fuera cuidado detrás, en la parte trasera, en el patio del ganado.
La casa consta de un nivel construida en bareque, con corredores enchambranados. Fue restaurada por el arquitecto Juan Manuel Sarmiento Nova en el año de 1993, 110 años después. Ya mencionábamos al señor Sarmiento Nova como un arquitecto que fue pues muy importante para la recuperación de los centros históricos o los iconos históricos de la ciudad. En el año 1993 fue adquirida por el gobierno departamental de Pilar Villegas de Hoyos. Ustedes se acuerdan de doña Pilar. Y pues, junto con otras casas de la ciudad, en alguna otra oportunidad hablaremos del barrio Versalles, casas quintas preciosas construidas al estilo norteamericano, pero eso es harina de otro costal. Señores, mi nombre es Milton César Ocampo, guía profesional de turismo, y en compañía de Jonathan, nuestro webmaster, les deseamos un feliz día y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.